Así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. ¿Qué tal? Bienvenidos a la tarde de fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos de inmediato con la información. Soy Yoli Ramírez. Bienvenidos. Avanzan las caravanas de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos a pesar de las peligrosas rutas que atraviesan y las innumerables restricciones. 4 movilizaciones continúan firmes con su objetivo. A 3 días de las elecciones de medio término, la inmigración se convierte en una estrategia de campaña del presidente Donald Trump para las legislativas. En Venezuela, madres denuncian a sus hijos por no poder alimentarlos. Algunas organizaciones no gubernamentales gestionan un hogar para estos menores. Falleció en Indonesia uno de los buzos que buscaba el avión de Lion Air siniestrado el pasado lunes en el mar de Java con 189 personas a bordo. Y en TecnoWeek, Spot es la primera plataforma digital en Colombia que conecta espacios con personas. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Los queremos invitar a que se comuniquen a través de las cuentas de Twitter que ustedes ya conocen, @NTN24, @LaTardeNTN24, mi cuenta personal, @Yoeli Ramírez. Les doy la bienvenida. Comenzamos. Impotencia y rabia, eso es lo que sienten hoy los miles de hondureños que integran la primera caravana migrante después de que el gobierno de Veracruz, en México, echara para atrás la decisión de transportarlos en buses hasta Ciudad de México. Con esta decisión, los caminantes recorren el estado a pie. Organizaciones civiles advierten de los peligros a los que se someten en una zona dominada por el crimen organizado. Este es un juego que tienen también con nosotros, ¿me entiendes? Creo que tenemos dignidad, tenemos derechos también. Indignación. Con este sentimiento caminan hoy los hondureños de la primera caravana migrante. La noche de este viernes fue para ellos la peor desde que iniciaron el recorrido el pasado 13 de octubre. Arribaron al municipio de Sayula de Alemán en el estado de Veracruz, su tercera etapa de la travesía por México. Las autoridades locales dispusieron para ellos un campo de fútbol que no contaba con baños ni estaba cubierto. Además, padecieron las inclemencias del clima. Pero su molestia creció en la madrugada. El gobierno del estado, liderado por Miguel Ángel Yunes, les había prometido unos buses en los que se transportarían hasta Ciudad de México. Esto con el fin de aliviar el cansancio y evitar riesgos para los caminantes por una zona dominada por el crimen organizado. Pero la decisión cambió. Para que quede constancia que el gobierno del estado de Veracruz se comprometió públicamente a atender este éxodo con transporte, a apoyarlas a salir a esta Ciudad de México, porque era una de las demandas que ustedes estuvieron asumiendo y exigiendo en cada una de las asambleas. El gobernador echó para atrás la ayuda argumentando que en la capital no los podrían atender debido al corte de agua que afecta a los habitantes desde el pasado miércoles. El descontento reinó entonces. Pero el hecho que digan ahorita una cosa, nos prometan algo y a transcurrir de las horas salgan con otras ideas, otros inventos que están jugando con nosotros. Nos digan la verdad nomás. Es lo que queremos. El problema ha sido pues porque de repente todo el pueblo ha sido engañado con el asunto de los buses, ¿verdad? No ha habido una seguridad ya total, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha sucedido, porque de repente pues el pueblo agarra por su lado, porque a la final pues nosotros todo el mundo vamos en caravana, ¿verdad? Vamos en caravana y eso es lo que está sucediendo, pues también el engaño es malo también. Por una parte, pues ha sido bueno la ayuda para las damas, ¿verdad? Con los niños, pero a la verdad pues no se puede, pues hay que seguir adelante. Con el cansancio a cuestas retomaron la ruta. La jornada 22 depara un trayecto hasta el municipio de Isla. No desfallecen en su objetivo. Bueno, vamos a seguir caminando, vamos a ir para adelante, ni un paso para atrás, siempre para adelante, esperando en Diosito primeramente. Que si es cierto que van a poner autobuses, pues bienvenidos sean, ¿me entiendes? Soportando el frío, siguen caminando. Transitan por la carretera transísmica esperando la mano amiga de los transportadores y los residentes. Con la misma esperanza avanza por el estado de Chiapas la segunda caravana de salvadoreños que también tiene como destino Estados Unidos. Algunos no pudieron cruzar el puente que conectaba Tecunumán en Guatemala con Ciudad Hidalgo en México y se aventuraron a pasar por el río Suchiate. Reagrupados retomaron la marcha. Ahora solo tienen un mensaje para el residente de la Casa Blanca. Y esto va para Donald Trump. Tiene
que esperarnos y abrirnos de igual manera la puerta. Vamos a Estados Unidos. Revisemos con detenimiento el recorrido que han realizado estos migrantes. Comenzamos con caravana que partió de Honduras el sábado 13 de octubre desde San Pedro Sula. Los caminantes se dirigieron hacia la población de Copán. A través del municipio de Aguacaliente, cruzaron la frontera hacia Guatemala. Posteriormente pusieron rumbo a las poblaciones de Esquipulas y Chiquimula. Desde este punto pasaron a la capital de Ciudad de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala caminaron sobre el puente de Río Suchiate, donde algunos lograron ingresar a la fuerza al estado mexicano de Chiapas. Ya en territorio mexicano, algunos se dirigieron a Oaxaca, otros se desviaron al estado de Veracruz para seguir hacia Tamaulipas y finalmente ingresar a Estados Unidos por Brownsville, McAllen o Texas. Ahora hablemos de las caravanas provenientes de El Salvador. La primera partió el 28 de octubre a las 5 de la mañana. Alrededor de 300 personas salieron desde Plaza San Salvador, atravesaron la Alameda Manuel Enrique Araujo, cruzaron la carretera Panamericana y continuaron hacia La Achadura, la localidad fronteriza con Guatemala. De allí se dirigieron a Tecunumán. Otros se desviaron por el río Suchiate con el objetivo de llegar a Ciudad Hidalgo, en Chiapas, México. De la segunda caravana salieron alrededor de 2,000 migrantes que partieron a los pocos días, el 31 de octubre, a las 8 de la mañana y quienes siguen la misma ruta. El presidente Donald Trump anunció esta semana su intención de alojar en carpas a aquellos migrantes que soliciten asilo. Los solicitantes permanecerían encerrados hasta que se celebre la audiencia o la deportación. Es una caravana de personas con otras que se están formando para entrar al país. No sabemos quiénes son, solo sabemos que son personas rudas cuando pueden atravesar y pasar por encima de las fuerzas militares y policía de México. Incluso México dijo, wow, esto es increíble, yo no los quiero en el país. Lo que ha ocurrido es que tenemos tantas personas que nuestras instalaciones se quedan chicas. Y estamos instalando carpas temporales. Dentro de un tiempo la gente se dejará de venir. Sí, la familia y los niños se quedarán con las familias. El mandatario de la Unión Americana también aseguró que las tropas estadounidenses desplegadas en la frontera sur podrán abrir fuego en caso de que sean atacadas con piedras por los miembros de las movilizaciones procedentes de Centroamérica. Cualquier persona que lance piedras, rocas, como hicieron en México, con la policía y los militares, donde hirieron a soldados y policías mexicanos, nosotros consideramos eso como un arma de fuego. Y un día después cambió de postura. Primero dijo que responderían a las piedras de los migrantes como si fueran rifles. Ahora dice que no van a disparar, sino arrestarlos. No. Pero si nuestros soldados o agentes fronterizos son golpeados en el rostro con rocas, vamos a arrestar a esa gente. Eso no significa dispararles. Vamos a arrestarlos rápidamente y por un largo periodo de tiempo. Para hablar de este tema, quiero saludar a José Luis Armendáriz, promotor y defensor de derechos humanos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, Virgen. Muy buenas tardes al auditorio. Para comenzar, quiero retomar este tema que decía el presidente Donald Trump. Primero decía que a piedras podrían responder con fuego, después corrige y dice que en todo caso serían capturados estos migrantes. Las Fuerzas Armadas en cualquier país tienen derecho a estar armadas con armas de fuego para atender una movilización de migrantes, una caravana como estamos hablando en este caso. No, de ninguna manera. Incluso la respuesta que dio, desde luego, viola los principios del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Dentro de este derecho, desde luego, está el principio de proporcionalidad, es decir, que únicamente se puede responder de manera reactiva con un mecanismo, una acción o un artefacto, un arma, en la misma proporción en el que se reciba la agresión. Hablar que si arrojan piedras van a responder con disparos, pues desde luego esa es una desproporcionalidad y es una violación al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos. Usted que está en esa zona fronteriza con Estados Unidos del lado mexicano, ¿qué es lo que ha observado conforme han pasado el tiempo? Porque ya entró una primera caravana a principio de año. ¿Cómo se atendió el tema de militares en la frontera
tratando en la recepción de los migrantes? ¿Eran cumplidos sus derechos humanos? Bueno, mira, señalar que todavía de la distancia de donde está la caravana hasta la ciudad fronteriza de Juárez, que sería en el estado de Chihuahua, pues casi estamos hablando más de 2,000 kilómetros todavía. Nosotros estábamos a la expectativa para ver qué rumbo iba a tomar la caravana, si decidían la ruta central de México, que es la que nos llevaría al estado de Chihuahua, o si optarían por la ruta del Golfo o del Pacífico. Sin embargo, en esa expectativa y preparándonos para la llegada de la caravana, pues el domingo pasado nos topamos con la sorpresa de que ya un grupo originalmente de 50 personas de nacionalidad hondureña, de El Salvador y de Cuba, se apuestan en uno de los puentes, en el puente Santa Fe, en Ciudad Juárez, y esto acelera el proceso de la llegada de migrantes a la frontera de los Estados Unidos. El domingo uno de ellos se sube a la malla que conduce a la línea divisoria, y esto provoca inmediatamente una reacción de la patrulla fronteriza, en la cual forman ya unas barricadas de plástico y se prolongan los agentes hasta exactamente la línea divisoria. Del domingo para acá ha venido subiendo el número. Actualmente estamos hablando ya de alrededor de 120 personas que se encuentran en el puente de Santa Fe, en Ciudad Juárez, de las cuales se les ha recibido ya petición alrededor de 50 de ellos. Sin embargo, el flujo sigue llegando. Se recibe petición a algunos y va aumentando el número. Quiero precisar que estas personas no son de las que vienen en la caravana. La caravana todavía está como a 2,000 kilómetros de Ciudad Juárez, sino son personas migrantes que ya estaban en la ciudad de Juárez y que al ver la inminencia de la llegada de la caravana, pues ellos decidieron adelantarse a esta y formarse en la fila primero. De esta manera, bueno, estamos haciendo recorridos diarios, los hemos apoyado con agua. La Cruz Roja Internacional ha estado prestando algún tipo de apoyo humanitario, lo mismo el municipio de Ciudad de Juárez. El día de ayer tuvimos una reunión, todas las instancias que tienen que ver con el tema migratorio, para prepararnos, porque sabemos que en lo que la caravana avanza y con independencia del rumbo que decidan hacia qué frontera de México con los Estados Unidos llegar, pues ya en Ciudad Juárez sí hay un número importante de migrantes que se están adelantando, están llegando al puente y están acelerando este proceso de pedimento de refugio. Ahora, le quiero compartir una información. Los caminantes hondureños representados por la organización Nexus Services demandaron a la administración del republicano en un tribunal federal en Washington. El argumento de esta demanda, en nombre de 6 migrantes y sus hijos menores de edad, fue la amenaza de una matanza en la frontera entre Estados Unidos y México. El recurso fue presentado el pasado jueves contra Trump, la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. NTN 24 conversó hace unas horas con Evan Allín, vicepresidente de operaciones de la organización Nexus Services, quien nos dijo que a través de esta demanda buscan proteger a individuos y familias del que llamó un genocidio. Las condiciones en que ellos están sufriendo de camino para acá, y no solo eso, pero de pensar que el presidente está causando posiblemente un masacre en nuestra frontera, es algo inaceptable. Entonces, a través de derechos humanos, los abogados le estamos demandando a las cortes que le digan a este presidente que ha estado hablando solo odio los últimos 2 años, que no deje, en primer lugar, que llegue ejército a la frontera, y en segundo lugar, que deje de decir las cosas de la manera que lo está diciendo ahora, porque es tanto odio que le está metiendo miedo a mucha gente aquí en este país y está dejando que posiblemente cause un genocidio en nuestra frontera. José Luis, ¿coincide con esta apreciación de que la situación puede salirse de control por la cantidad de efectivos, de militares, por supuesto los supremacistas que se están acercando a la zona fronteriza, civiles armados que están llegando a la zona fronteriza para darle una recibida a esta caravana? Sí, bueno, mira, en primer lugar es desafortunada la declaración que hace de que si lanzan piedras responderán con disparos. Decíamos, es violatorio de cualquier principio del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Pero no únicamente eso, sino recordemos que todo presidente de la República aparte ejerce un liderazgo moral importante. Y si los propios grupos extremistas de los Estados Unidos
ven este tipo de declaraciones del presidente, pues desde luego pueden caer en la tentación de ellos también asumir una posición de autodefensa, fomentar e intensificar de aquellos sentimientos que hay todavía en la sociedad norteamericana de homofobia, de discriminación, de intolerancia, y es riesgoso no nomás por el mensaje que da hacia las Fuerzas Armadas, de las cuales es él el comandante, sino por el mensaje que manda a la población abierta de los Estados Unidos, que pueden fomentarse odios, rencores, acciones de grupos extremistas. Hasta este momento, con el paso de la caravana migrante, ¿qué valoración hace del cumplimiento de los derechos humanos de estas personas en territorio mexicano? Bueno, mira, salvo este incidente que pasa en la frontera, donde la Policía Federal arroja gas lacrimógeno y demás, en esta segunda caravana, sí señalarte que las comisiones de derechos humanos, en este caso la del estado de Chiapas y hoy la de Oaxaca, que es donde se encuentra la primer caravana, han sido muy puntuales en estar dando acompañamiento en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para garantizar de alguna manera que no vayan a ser objeto de alguna agresión, que las policías, tanto estatales, municipales como federal, respeten sus derechos humanos y que hagamos un acompañamiento en este tránsito. Decirte que la sociedad mexicana ha estado respondiendo desde un punto de vista humanitario, ha habido bastante apoyo por parte de ellos, lo mismo la Cruz Roja, y hemos estado nosotros insistiendo mucho en que debemos de ser cuidadosos con nuestros discursos, ser muy cuidadosos y desde luego tener muy presente que el interés de ellos únicamente es transitar por México, no vienen a quitarle fuentes de empleo ni vienen en un plan turístico, vienen arrastrados por fuerzas mayores, por la necesidad, y ahora tenemos nosotros una responsabilidad de mostrar la hospitalidad, de mostrar nuestro mejor gesto humanitario al respecto. ¿Cuál tendría que ser el papel de las autoridades mexicanas en la zona fronteriza cuando llegue esa caravana, esa cantidad de personas a esa zona fronteriza y comience el flujo, el tránsito por la zona fronteriza, cuando del otro lado los están esperando militares? Bueno, yo creo que la función de la autoridad es dar ese acompañamiento, ser respetuosos de los derechos humanos, auxiliarlos desde luego en los trámites que ellos inicien ante las autoridades norteamericanas de las solicitudes de refugio, y desde luego aquellos que no se logren ubicar o ser admitida o declarada procedente esta solicitud de refugio, pues el próximo presidente de la República ya declaró que buscaría la forma de otorgárseles visa para una estancia permanente y que busquen ellos insertarse en la sociedad mexicana de manera positiva y de manera activa y económica. Para concluir, ¿qué valoración hace por parte de esta caravana migrante? Porque ahí van mujeres embarazadas, van niños, van adolescentes, que si bien están motivados por la situación que enfrentan en su país, también están poniendo en riesgo su vida y su integridad, no solamente en este tránsito, sino al enfrentarse a esa situación tan particular en la frontera. Muchos medios internacionales advierten que podría ser gente, civiles, que están patrocinados o organizados con una motivación política para que esta caravana impacte en las elecciones de Estados Unidos. Bueno, mira, en todas las caravanas del mundo, todas las migraciones, hay un principio desde un punto de vista puro, que es el flujo se inicia en un lugar donde hay condiciones económicas, sociales deterioradas, y siempre el flujo va hacia otro lugar como destino, desde luego que ofrece mejores condiciones. Esa es una regla general que siempre ha existido en las migraciones, desde un sentido puro, despojándonos de cualquier ingrediente negativo o de interés perverso que hubiera en ello. Creo que ese principio se sigue manteniendo en esta migración. Las condiciones en Honduras, en El Salvador y en Guatemala, pues desafortunadamente están muy deterioradas, y eso obliga a este flujo que tú bien señalas. Van mujeres, van niños, van adultos mayores, van personas con discapacidad. Imaginémonos qué tan fuerte es esa necesidad que los obliga a una madre a tener que tomar esta ruta con un niño en brazos, etcétera, los riesgos por los que atraviesa.
Creo que en ese sentido hay un principio legítimo y puro de la migración. Desde luego, habrá que considerar que hay intereses que giran en torno a ello. No podemos descartar que el propio presidente Trump esté aprovechando en su beneficio esta marcha, pues para ver si le reditúa algunos bonos el próximo 6 de noviembre, bonos electorales. Pero bueno, descartando esos elementos que giran alrededor, siempre creo que hay un interés legítimo y un principio general de las migraciones, es decir, la condición deteriorada de donde se parte, aspirando a llegar a un lugar donde ofrezca mejores condiciones de vida. Es José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Un cordial saludo. Hasta luego. Y cuando faltan 3 días para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Donald Trump utiliza la inmigración como un tema de estrategia de campaña para las elecciones legislativas. Según un estudio reciente, nunca se había presentado tanta polarización en la Unión Americana. La polarización partidista es cada vez mayor y más patente en los Estados Unidos. Según un estudio del Centro de Investigaciones Pew, en las últimas 2 décadas el número de personas que consistentemente expresan opiniones liberales o conservadoras ha aumentado del 10 al 21%, una división que se plasma en el apoyo actual a los 2 grandes partidos, con un 92% de los republicanos que dicen ubicarse a la derecha de la media demócrata y un 94% de los demócratas que se encuentran en el ala izquierda de la media republicana. Lo más importante en realidad son las redes sociales, que ahora ya no nos vemos de cara a cara, entonces no tenemos la retroalimentación que de otra forma tendríamos. Entonces nos expresamos de una forma más extrema también. La división aumenta con la cercanía de las elecciones legislativas de noviembre, siendo más visible que nunca en la retórica de campaña. En uno de los cierres más inflamatorios que se recuerdan, Donald Trump y el Partido Republicano sacudieron las redes sociales con un vídeo promocional que muchos califican de racista. El vídeo tuiteado por el republicano muestra a un inmigrante mexicano condenado a pena de muerte por matar a 2 policías y acusa al Partido Demócrata de conspirar para ayudar a entrar a personas que ellos consideran como invasores. La fragmentación entre republicanos y demócratas ha ido en aumento desde la campaña presidencial de 2016, una de las más ásperas y menos políticamente correctas que se recuerdan. Según una encuesta reciente del NPR PBS Poll, el 80% de los votantes dicen estar preocupados ante el panorama actual. Temen que el tono negativo empleado en los discursos, la falta de civismo político en Washington, lleve a un escenario de violencia. Bueno, todos son de alguna forma culpables, pero algunos más que otros, y siempre es una situación compleja. Me parece que ahorita, especialmente los elementos de la derecha realmente han aprovechado para usar eso políticamente para los votos, pero también los de la izquierda hasta cierto punto lo están haciendo también. Algunos ven en la retórica del presidente Donald Trump el combustible que ha alimentado el auge de grupos de extrema derecha, llegando a inspirar, dicen, crímenes de odio como el tiroteo contra la sinagoga Tree of Life de Pittsburgh. La división conlleva a la violencia, ¿verdad? Lo vimos esta semana pasada con el asesinato de los afroamericanos en Kentucky, con las amenazas de bombas en contra de los demócratas y con el tiroteo en contra de los judíos. Las expresiones de odio cada vez son más frecuentes en las calles. El asedio a líderes políticos ha proliferado en los últimos meses, a la vez que el auge de páginas web como Mad World News, que han convertido la propagación de noticias falsas y negativas en un negocio más que lucrativo en los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien se ha convertido en protagonista de la campaña demócrata en un evento en Atlanta, advirtió sobre las profundas consecuencias que para el futuro del país dejarán las próximas elecciones del 6 de noviembre. Por eso el exmandatario animó a sus seguidores a salir a votar sin aludir al actual presidente Donald Trump. Obama advirtió sobre los riesgos de dejar que la actual retórica contra la diversidad étnica, religiosa y sexual continúe ganando terreno. El expresidente sumó su apoyo a la candidata demócrata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams, que se encuentra en empate virtual frente al republicano Brian Kemp y al que Obama criticó por la eliminación de miles de votantes, en su mayoría de las minorías, del padrón electoral por discrepancias en las firmas. Esperando que sus funcionarios elegidos no simplemente hagan cosas. Eso no es de demócratas o republicanos. No debería ser de demócratas o de republicanos decir que
Estamos jugando con las reglas de la democracia y no amenazamos la libertad de prensa porque simplemente han escrito algo de nosotros que no nos gusta. No debería ser un asunto de política partidista decir que apuntamos contra ciertas personas basados en cómo lucen o cómo oran o a quienes aman. Grave denuncia contra el régimen de Daniel Ortega. Trabajadores públicos aseguran que son amenazados con perder su empleo si no participan en las marchas oficialistas en apoyo al mandatario, organizadas en respuesta a las protestas opositoras que iniciaron el pasado mes de abril. Los seguidores del gobierno nicaragüense salen a las calles de Managua para expresar su apoyo al presidente Daniel Ortega. El mandatario anunció en septiembre una cruzada que llamó la Batalla de las Marchas, en respuesta a las protestas opositoras que desde abril exigen su renuncia y la de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Sin embargo, varios trabajadores públicos reconocen que han sido presionados para ir a las marchas. Te decían, tenés que ir a apoyar a la rotonda, porque acordate que de aquí comer, de aquí te vestís, de ahí comen tus hijos. Y entonces, si no pertenecías al partido, te hacían llenar una ficha para que formaras parte de ser militante del partido. Si no llenabas la ficha, ya estabas, como dicen, en la lista negra para los próximos despedidos. Cifras oficiales indican que el cierre de negocios afectados por la ola de protestas dejó a 100,000 personas sin trabajo, aunque economistas independientes hablan de más de 300,000. Al personal de vigilancia, conductores o mensajeros les dan tubos y armas para utilizarlos como grupos de choque. Los empleados de oficinas públicas que hablaron con la AFP en condición de anonimato cuentan que a compañeros les han rechazado la renuncia, argumentando que saben mucho. En las instituciones del Estado a mucha gente la han armado para andar en las fuerzas de choque. Dentro de sus más fieles, serviles allegados, en la cúpula cerrada que tienen ellos. Y la remuneración que les dan a los trabajadores por ir a la marcha es sencillamente tener seguro su trabajo. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos asegura haber recibido denuncias de trabajadores que no quieren armarse como paramilitares. Las protestas antigubernamentales han dejado al menos 320 muertos, 2,000 heridos y 500 detenidos. En tanto, miles de personas se refugiaron en países vecinos, según organismos de derechos humanos. De azul y blanco vistieron los cementerios en Nicaragua en honor a los centenares de asesinados por el régimen de Daniel Ortega, como una nueva forma de protesta y en memoria de las más de 300 personas fallecidas durante las manifestaciones de los últimos 6 meses en contra del gobierno. Los nicaragüenses atendieron un llamado de la Unidad Nacional azul y blanco y decoraron los camposantos con cruces que llevaban el nombre de cada víctima, escrito con papeles de los colores de la bandera. También llevaron cintas, flores, globos y ofrendas con los mismos tonos. Recordemos que Masaya, el corazón del movimiento opositor, ha sido mayormente atacada por paramilitares, policías y antimotines del gobierno de manera consecutiva por las múltiples actividades en las que manifiestan su descontento contra las políticas del presidente Daniel Ortega. Para hablar de este tema, quiero saludar a Tamara Dávila, miembro de la Unidad Azul y Blanco de Nicaragua. Gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Cuéntenos del simbolismo de este acto que tuvieron. Bueno, esta lucha, como ustedes lo han dicho, es una lucha azul y blanco, es una lucha de todo el pueblo nicaragüense ante la brutal represión y el genocidio desatado por esta dictadura. Se han ideado acciones más simbólicas como la de ayer. Ayer fue el Día de los Difuntos y la forma en la que la ciudadanía se manifestó fue ir a las tumbas de sus muertos llevando los símbolos patrios. Decirte que ayer en todo el país fueron detenidas y llevadas injustamente a la cárcel de torturas que se le conoce como el Chipote, 10 personas, por estar pintando
las tumbas de sus familiares en azul y blanco, que es el color de nuestra bandera, o por estar poniendo banderitas azules y blancos en los camposantos de sus familiares. Entonces, no hay medida, digamos, para la represión que este gobierno ejerce. Tamara, déjame interrumpirte. Esta gente estaba en los cementerios y llegaron oficiales a detenerlos porque estaban pintando. Así es, hay videos donde se filman, incluso ayer también detuvieron al maratonista azul y blanco, que es un señor, don Alex, que es un señor que siempre anda corriendo, digamos, con su pantalón azul y su camiseta blanca, y ayer andaba en el cementerio y lo detuvieron y se lo llevaron por 6ª vez al Chipote, y así se llevaron a otros 10 jóvenes más. Entonces, solamente por estar en el cementerio, en la tumba de sus familiares, pintándolas y poniendo símbolos de la bandera y de nuestro patriotismo y de la ansiedad que tiene este pueblo por una Nicaragua sin dictadura. ¿Y cómo recibe la gente este tipo de acciones? Porque, por desgracia, los unió esta tragedia de tener que estar pues, en la tumba recordando a sus seres queridos, pero los vuelve a unir ahora la captura que hace la policía. Y recuerdo que en las últimas capturas, si ya no protestaba la gente, de repente tenían movimientos como pintarse los labios de un solo color en señal de protesta. Si les quitan las calles, encuentran otras maneras de protestar. ¿Qué tan grave es esto? Así es. Yo, de hecho, ando lo que nosotros hemos llamado el pico rojo, que fue una campaña mundial hace 2 semanas, precisamente por esa acción que recorrió el mundo entero. Y el pueblo nicaragüense es un pueblo sumamente creativo, y vamos a seguir la reacción de la gente de mucha indignación, de mucha indignación. Esto es una olla de presión que este gobierno pretende tapar con un dedo y con una fuerza militar. O sea, está con las armas contra el pueblo, pero no hay nada que detenga a un pueblo que está decidido por su libertad. Y de una manera pacífica, el pueblo nicaragüense va a seguir manifestándose, saliendo a las calles, pintándose el pico de rojo, poniendo la bandera azul y blanca en sus casas, exigiendo por una Navidad sin presos ni presas políticas, para que esta dictadura salga de la manera pacífica en la que las y los nicaragüenses queremos. Ya no queremos guerra, y por eso aquí no hay guerra. Lo que hay es un Estado que tiene armas y que mata a su población por no querer el gobierno que tenemos. Tú hacías la denuncia que ayer fueron capturadas 10 personas más, que uno de los deportistas ya había sido capturado en otras ocasiones. En promedio, los detienen y les explican el motivo de la captura. ¿Cuánto tiempo pasan retenidos? ¿Tienen acceso a un abogado? ¿Cómo es este proceso? En lo absoluto. Yo fui una de las 40 capturadas hace 3 semanas, junto con la mujer que inició la campaña del Pico Rojo. Sí. Estuvimos 36 horas presas, nos soltaron a todas al día siguiente, pero esa no es la norma, porque normalmente no agarran a grupos tan grandes. Normalmente te agarran de a 1, de a 2, no hay ninguna explicación en ningún momento, no hay tampoco el derecho a hacer una llamada por teléfono a tu familia para decir estoy aquí, estoy preso o algo. No hay absolutamente ningún respeto a lo que la ley mandata en estos casos, porque la detención en sí misma es ilegal. Por eso es importante que, y todos los y las nicaragüenses lo sabemos, todos estos juicios son más de 500 presas y presos políticos. El lunes pasado entraron paramilitares y entraron encapuchados a la cárcel a la cárcel de Mujeres La Esperanza, donde están presas las 17 mujeres presas políticas, y les dieron una golpiza terrible. Los familiares de las presas y los presos políticos hicieron una conferencia de prensa en el país denunciando la agresión que sufrieron, y la golpiza que les dieron era para impedir que se llevaran a una de sus compañeras, Irlanda Jerez, a la cárcel de hombres, que es la cárcel La Modelo, con las intenciones de mayor tortura y cualquier cosa que nos podamos imaginar. Las presas no permitieron que se la llevaran y entraron
a la celda hombres encapuchados con armas a golpearlas y a torturarlas. Las presas, incluso las reas comunes, se manifestaron, comenzaron a romper los barrotes y ahora el colmo es que le van a cobrar a las familias de esas reas comunes que estaban moviendo los barrotes de sus celdas en protesta y gritando que las dejen, les van a cobrar los costos de los daños, según ellos. Es decir, no es solamente una dictadura, es un gobierno fascista, porque eso solo lo hace un Estado fascista. Y por eso en Nicaragua vamos a seguir manifestándonos pacíficamente hasta que se vayan y hasta que salgan todos nuestros presas y presas políticas. Son 500 personas presas en 6 meses. Son más de 400 personas asesinadas en 6 meses. Esto no puede quedar en el olvido ni en la impunidad. Y Daniel Ortega lo sabe. Y sabe que no lo puede parar. Por eso usa la fuerza, por eso miente y por eso además usa todo su poder militar para doblegar la voluntad. Pero no ha sido posible, ni lo va a hacer. Tamara, para y concluir... la unidad azul y blanco que aglutina a muchísimos sectores sociales, vamos a seguir demandando, y todas las personas individuales y autoconvocadas también vamos a seguir exigiendo la salida de Daniel Ortega y la liberación de las presas y los presos políticos. Sí, Tamara, ya les quitaron la libertad de libre manifestación, de protesta. Ahora ustedes hacen uso de su creatividad para hacer estas manifestaciones en rechazo al gobierno de Daniel Ortega. Y brevemente quisiera preguntarte, ¿hay manera de volver a la mesa de diálogo cuando le restringen libertades? ¿No da un paso atrás? ¿No convoca a elecciones? ¿Sigue capturando y reprimiendo? ¿Hay manera de sentarse a negociar una paz? Nosotros creemos que él no tiene de otra. Él cada vez está más aislado internacionalmente. Nicaragua es un país que tiene una economía agroexportadora. Somos una economía dependiente de nuestras exportaciones. La economía ha caído muchísimo. Este gobierno va a tener que sentarse. Él está dando las últimas patadas. Y estamos claros y claras que nos está costando mucha sangre, pero sabemos que él se va a terminar sentando más temprano que tarde. Y por eso vamos a seguir exigiendo que la salida sea pronto, pero también pacífica, que es nuestra lucha. Le agradezco a Tamara Dávila, miembro de la Unidad Azul y Blanco, por estar con nosotros aquí en la tarde. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Hasta luego. Muchas gracias. Cambiamos de tema, y es que las perspectivas de crecimiento económico a corto plazo en América Latina están condicionadas por las realidades financieras a nivel global y la tensión arancelaria. Mientras las grandes economías luchan por crecer, las más pequeñas experimentan un panorama más favorable. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. La recuperación económica en América Latina y el Caribe, afirma el Fondo Monetario Internacional, ha perdido un poco de su velocidad, y el crecimiento a corto plazo muestra que en América Latina, paradójicamente, en la segunda parte del 2018, los países más grandes crecieron menos que los más pequeños. Jorge Roldós, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental en el Fondo Monetario Internacional, explica que gigantes como Argentina experimentaron condiciones financieras externas más difíciles, algo que asustó a los inversores. En otros países como México, las elecciones llevaron a incertidumbre en los negocios. Al contrario, Colombia, Perú y Chile mostraron una tendencia totalmente diferente. Los chicos no han tenido ni tanta incertidumbre, ni tanta exposición y vulnerabilidades a las condiciones financieras internacionales, que son un poco más difíciles. Entonces, por eso es la divergencia en el crecimiento de los dos grupos. En el escenario pesa mucho la situación de Venezuela, que Roldós define más como una crisis humanitaria que una crisis económica. Tenemos un pronóstico de crecimiento de menos 18% para Venezuela este año, lo cual lleva a la caída de la producción en los últimos 3 años a casi 45%. Es un desastre económico, pero lo que más importa es el desastre humanitario. El Fondo Monetario Internacional pronostica un crecimiento promedio en la región para 2018 de 1,2% y un 2,2% para el próximo año.
con una posibilidad de más aceleración si los nuevos gobiernos en los países grandes como México, Brasil, Argentina, con el programa, si logran poner sus casas en orden y dar reglas claras de juego, probablemente lo que esperamos de que la inversión se acelere, eso va a seguir pasando y quizás acelerándose un poco más hacia el mediano plazo. Falta menos de una hora para que se abran las puertas a uno de los conciertos más esperados en Colombia. Shakira estará esta noche en el Parque Simón Bolívar, en el noroccidente de Bogotá. Algunos fans pasaron la noche en la fila durmiendo en carpas y otros esperan con ansias que inicie el show. Leslie Pérez tiene toda la información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. La lluvia no ha sido impedimento para que los cientos de fans aficionados a la cantante barranquillera estén haciendo largas filas para ingresar al Parque Simón Bolívar, donde a partir de las 7 de la noche iniciará el concierto, luego de 10 años, que va a cerrar su gira, El Dorado World Tour. Pues bien, muchas de estas personas han venido desde diferentes partes del país y han acampado durante más de 48 horas al sol y al agua, esperando el show musical más anhelado del 2018. Los fans de la cantante barranquillera madrugaron para verla en su concierto en Bogotá. Desde las 3 de la mañana llegamos después de salir y ha sido muy intenso, pero súper emocionante porque pues es Shakira. Luego de 10 años sin deleitar con su voz a los capitalinos, las boletas para el concierto que cierra su gira El Dorado World Tour se agotaron hace semanas. ¿Desde cuánto tiempo no viene acá a Colombia? Es mi primer concierto, estoy emocionadísimo. Estoy aquí, la quiero escuchar. No va a cantar. Canto allá. La Shakimanía se tomó las calles bogotanas. Gorras, camisetas y hasta diademas hacen parte del atuendo de quienes esperan escuchar sus más grandes éxitos. Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos. Tú me hiciste ver el cielo más profundo. Junto a ti creo que aumenté más de 10 kilos. Con tus tantos dulces besos. ¡Reviva Shakira! A las 5 de la tarde, el Parque Simón Bolívar abrirá sus puertas y a las 7 de la noche el grupo Sistema Solar iniciará como telonero en el tan anhelado concierto. Puro chantaje, puro chantaje. Shakira aún no ha llegado a Bogotá, permanece en Barranquilla, pero se espera que lo haga horas antes que comience su show. A los alrededores del Parque Simón Bolívar hay un amplio dispositivo de seguridad. Son más de 1000 uniformados que custodian y están pendientes de cualquier imprevisto en el orden público. También vigilancia privada que ayuda a que estas personas ingresen de manera ordenada. Ya ha habido el ingreso al primer anillo de seguridad, sin embargo, a las 5 de la tarde se abrirán oficialmente las puertas del Parque Simón Bolívar. Estamos felices porque Shakira, después de 10 años, canta en su tierra y a pesar del agua seguimos aquí muy pendientes, llevando la información minuto a minuto de este gran concierto. Muy buena tarde. Esperemos que para la noche, a las 8 de la noche, ya haya parado la lluvia aquí en Bogotá. Vamos a la primera pausa y al volver, Ecuador extendió por un mes el estado de emergencia migratorio en 3 provincias del país por la masiva cantidad de venezolanos que ingresa diariamente a su territorio. Y más adelante, madres en Venezuela abandonan a sus hijos por no poder darles de comer. Ya venimos con esto y más aquí en la tarde fin de semana. Con cerca del 70% de los votos, los mexicanos decidieron que no continúe la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Ciudad de México, una obra de $13.300 millones. La consulta fue impulsada por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Más de 1 millón de personas de un total padronal de 40 millones participaron en el plebiscito. El sí para continuar con la edificación solo obtuvo 29% de respaldo. La consulta fue criticada al no haber observadores independientes. El presidente electo celebró el resultado y afirmó que la decisión es obedecer el mandato popular. También es importante decirles que en términos económicos, el gobierno federal se va a ahorrar con esta decisión inteligente, sabia de los ciudadanos, alrededor de 100.000 millones de pesos.
Vamos a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar 100,000 millones de pesos. Y en Acapulco, mujeres aprenden técnicas de defensa personal como una medida de protección ante la inseguridad y el aumento de la violencia de género registrado en los últimos meses. La inseguridad y el aumento en los índices de violencia que se han registrado en los últimos meses en el balneario mexicano de Acapulco, en el sureño estado de Guerrero, han provocado que mujeres locales aprendan técnicas de defensa personal como una medida de protección. Mili Ramírez, directora de la Secretaría de Desarrollo Municipal de Acapulco, explicó que el programa Es por mí, Mujer con Valor es una campaña que busca llegar a toda la población femenina mayor de 12 años, que ayudará con algunas técnicas de detención de riesgo, técnicas de golpeo, además de pláticas y apoyo psicológico y jurídico. Una campaña integral que se va a llevar a las colonias. Hoy se dieron a conocer precisamente lo que se va a ver en cada colonia popular y comunidades rurales a las que vamos a llevar la campaña. Y este taller de defensa personal que inició el día jueves, 25 de octubre, precisamente con algunas técnicas de detección de situaciones de riesgo, y hoy complementamos con las técnicas de golpeo, con los instructores que se están sumando de manera solidaria precisamente para empoderar a las mujeres acapulqueñas. Varias participantes coincidieron en que es necesario saber las técnicas para defenderse, debido a que necesitan seguir con su vida normal y no todas las mujeres pueden traer a un policía al lado para cuidarlas. De la iniciativa que se tiene no se trata de evadir la cuestión de la problemática, pero sí también hacer algo para prevenirlo, ¿no? Definitivo, yo creo que sí es necesario, no solamente aquí, sino en cualquier lugar de México. Lamentablemente es la realidad y hay que hacer lo necesario con lo que tenemos. Excelente, yo realmente sí estoy muy preocupada por la situación actual y digo, este tipo de talleres te da un poquito más de seguridad y más siendo mujer. Y yo, por ejemplo, que estoy pequeña, también te das cuenta que sí tienes fuerza y que sí tienes cómo defenderte. En el taller, los instructores en teoría y práctica les enseñan a las mujeres técnicas de atrape y sometimiento, cómo salir de una emergencia y cómo implementar medidas preventivas en su vida diaria, además de aprender a utilizar accesorios como llaves o una pluma para su defensa. En Guerrero, la tasa de feminicidios es la más alta del país, con 2,30 por cada 100,000 mujeres, seguido por Nuevo León con 2,18 y Zacatecas con 2,17, según cifras del secretariado. ¿Se imagina usted viajar en un autobús que purifica el aire durante su trayectoria? La compañía Go South Coast ha fabricado un bus que es capaz de lograrlo. El objetivo es reducir la contaminación en las calles del Reino Unido. Este es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Este autobús no solo reduce la cantidad de automóviles en la carretera, sino que también limpia el aire a medida que avanza. El filtro del techo está a prueba en una ruta en Southampton, dejando el aire detrás del autobús más limpio que el aire del frente. Los autobuses son parte de la solución para la calidad del aire, mucho más, porque sacan muchos autos de la carretera. El autobús en el que estamos ahora puede llevar a unas 60 personas, en comparación con 1 o 2 personas a menudo en un auto diésel moderno. Sin embargo, este autobús emite partículas menos dañinas que un moderno diésel. Por lo tanto, no hay duda de que somos parte de la solución y el filtro nos permite contribuir un poco más. 3 ventiladores eléctricos extraen aire a través del filtro del techo que podría eventualmente ser bombeado al autobús para los pasajeros. El filtro no está ahí para limpiar el escape del autobús, al ser un autobús Euro 6 que está muy limpio. Pero la contaminación y en particular los contaminantes PM10 provienen de muchas fuentes. No se trata solo de caños de escape. Por ejemplo, provienen de neumáticos, de las estufas de leña, todo tipo de cosas que no están relacionadas con los motores de los vehículos. Así que vamos a limpiar todo ese material, posiblemente limpiando más de nuestra atmósfera. Los diseñadores del filtro Paul Aerospace dicen que eliminará más del 99% de la contaminación que pasa a través de él. Y antes de ir a comerciales, hoy se celebra el Día Mundial del Sándwich. La fecha coincide con el nacimiento del conde John Montagu, a quien le gustaba comer este platillo para poder jugar a las cartas simultáneamente sin ensuciarse. Distintos restaurantes alrededor del mundo lanzaron campañas globales y promociones para conmemorar este día. El sándwich, montadito o bocadillo, como es conocido en distintas regiones, también es uno de los platos preferidos en los hogares.
El Observatorio Venezolano de Prisiones determinó luego de 7 meses que 67 reclusos y 2 mujeres fueron asesinadas por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro en la denominada masacre de Carabobo. Este jueves presentaron un informe detallado en el que se demuestra la violación de los derechos humanos de los internos, con testimonios de sobrevivientes y familiares. Durante 7 meses, el Observatorio Venezolano de Prisiones, junto a los familiares de las víctimas, realizaron una exhaustiva investigación. Presuntamente 67 internos fueron asesinados. No es que les abrieron la puerta para dispararle, sino es que les cerraron las puertas para quemarlos. Y además de quemarlos, para dispararles a quemarropa. Y después de todo, la investigación que como organización de derechos humanos hemos realizado, muy seria, hemos determinado que representantes del Estado son los responsables de este homicidio, por acción y por omisión. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que un motín sería el causante de las muertes. Sin embargo, los sobrevivientes de la denominada masacre cuentan cómo supuestamente ocurrieron los hechos. Pusimos todas las colchonetas frente a la reja, los policías echaron gasolina, echaron fuego y se prendió todo eso. Había una reja así y hay como una puerta que se cierra así pegada. Esa la cerraron, le pusieron candado, mientras que todos nos quedábamos allá. Y después se subieron para la placa y al 2, al 3 y al 4 le echaron gasolina a todos. El total de fallecidos llegó a 69. 2 mujeres que estaban de visita también fueron asesinadas. Cuando le dijeron que la sacaran, empezaron a lanzar perdigones. Y a una de las muchachas le dieron un tiro aquí para acá. Y se formó la locura ahí. Y en una de esas también le dan otro disparo a la muchacha. Pese a que la mayoría de las víctimas tienen impactos de bala, el acta de defunción dice que murieron por asfixia mecánica. Le veo el tiro aquí y el tiro aquí. Entonces yo leo la acta de defunción y yo digo, mira, pero porque aquí dice muerto por asfixia mecánica por sofocación, si tiene 3 tiros. ¿Quién es el forense, tú o yo? La denuncia incansable por parte de los familiares de las víctimas les ha costado duras amenazas. ¿Qué le dice usted a las autoridades? Que haga justicia. Y tengo un policía que hace 2 meses que metió un tiro para matarme, que yo me tiré en el suelo y salió una gente y ese güey andaba en una moto. Yo vengo salió de mi casa y el policía me dice, ese por estar sapeando a los compañeros de trabajo míos, para no sea zapa. Y el tipo me dice, mire señora, calladita como en la cédula se ve mejor. No vaya a ser que aparezca por ahí con la jeta llena de moscas. Representantes del Observatorio de Prisiones, al no encontrar justicia en Venezuela, emitirán el informe a instancias internacionales. Porque hay una dilación no justificada. Los familiares de las 69 víctimas tienen como meta no descansar hasta lograr que llegue la justicia para los funcionarios responsables de esta tragedia. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. Seguimos en Venezuela. Las protestas de trabajadores del sector público por reivindicaciones salariales, respeto a los contratos colectivos y condiciones dignas de trabajo se han incrementado en los últimos 3 meses en todos los estados del país y con ellas la persecución y el amedrentamiento por parte del gobierno nacional hacia quienes reclaman sus derechos. Luis Alejandro Laya, desde Caracas, nos envió el siguiente informe. A disparos y con amenazas fue reprimida una protesta de trabajadores de las industrias básicas de Venezuela esta semana. El amedrentamiento se ha convertido en un mecanismo del gobierno nacional contra las huelgas. En los últimos 3 meses las protestas de trabajadores del sector público se han incrementado por varios motivos. La reducción de sus contratos colectivos de forma unilateral por el gobierno nacional y las malas condiciones de trabajo son los principales. El día 25 de este mes en la Plaza Caracas di unas declaraciones sobre las condiciones en que está la empresa, que no es un secreto para nadie, sobre la infraestructura que ustedes pueden ver como usuarios y lo que tenemos internamente, que no tenemos ni agua en las estaciones. El ciudadano mayor general César Vegas tomó la decisión de despedirme el día de ayer sin una justificación lógica
Ni siquiera toman en cuenta las discapacidades. El que protesta es amonestado, acusado o despedido. Bueno, el detonante fue que teníamos ya casi 15 días sin agua potable y entonces los compañeros del área de seguridad nos vimos en la obligación pues de hablar y decir que necesitábamos el agua, que es un vital líquido para poder ejercer nuestras labores. Y bueno, eso fue el detonante para que nos votaran. Desde la Asamblea Nacional denuncian que el mes de octubre fue el de mayor número de ataques contra trabajadores por protestar. Suman la detención, entre otras, de los bomberos de Mérida, Ricardo Prieto y Carlos Barón, quienes grabaron un video haciendo referencia a Nicolás Maduro con un burro, o la muy reciente detención de 3 médicos residentes del estado de Aragua por el fallecimiento de una paciente. Todo esto debido a las malas condiciones del Hospital Central de Maracay. Hemos visto distintas agresiones a personal de la salud, a muchas mujeres, de hecho en su mayoría son mujeres, y las agresiones llegan a todo nivel, van desde agresiones físicas hasta violación al debido proceso, al derecho a la defensa y a la presunción de inocencia. Esta práctica no tiene más que un fin de amedrentamiento y de decirle a los funcionarios, a los empleados públicos, que no tienen derecho a protestar porque están siendo vigilados. A pesar de las amenazas y el miedo a perder sus empleos, los trabajadores indican que continúan en la calle y continúan protestando porque exigen sus derechos laborales. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. 6.708 venezolanos ingresaron a Perú el pasado 31 de octubre, según la Superintendencia Nacional de Migraciones. Estas personas cruzaron los pasos limítrofes entre Ecuador y Perú en el último día de plazo que dispuso el gobierno para que pudieran tramitar el permiso temporal de permanencia, que les permite residir, trabajar y estudiar de manera formal. Según los datos de las autoridades, entre los migrantes se contabilizaron 1.290 menores de edad. A partir del 1 de noviembre, los venezolanos que ingresen al país entrarán en calidad de turistas y solo podrán permanecer en el territorio un plazo máximo de 183 días. Mi gobierno rechaza. Madres venezolanas renuncian a sus hijos por no poder alimentarlos como consecuencia de la crisis que vive el país. Algunas mujeres están dando en adopción a estos menores, a familias que puedan suplir sus necesidades básicas, ya que no cuentan con los recursos necesarios para brindarles más de una comida diaria. Decenas de ellas han asegurado sentir miedo de que se enfermen o mueran en sus manos. Algunas ONGs aseguran que el abandono ha aumentado con el transcurso de los años. Para hablar de este tema, quiero saludar a Gregorio Fernández, director general de la ONG Pro Adopción. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Oh, gracias a ustedes. En medio de esta crisis que vive Venezuela, ¿qué tanto ha crecido este fenómeno de las familias que por la dura situación económica se ven obligadas a entregar a sus hijos? Lo cierto es que hay una serie de indicadores que nos están diciendo en la cotidianidad de los venezolanos que este fenómeno se viene incrementando muchísimo. En el caso nuestro, por ejemplo, el número de personas buscando alternativas para sus hijos se ha incrementado muchísimo. En las mismas entidades de atención o casas hogares también se habla de un 20, un 30, un 40% de un incremento en algo que no venía produciéndose, y es de las familias de sus hijos a las casas hogares, como una forma de paliar los temas de alimentación, educación, o sea, para que se le pueda de alguna manera paliar esos elementos a la familia, e incluso corriendo el riesgo de que esos vínculos incluso se deterioren, los niños sufran pues lo que es el trauma de la separación de lo que es su núcleo familiar. Ahora hablemos del trabajo que ustedes desarrollan. ¿Puede explicarme en qué consiste? Mira, nosotros nos centramos en lo que es el derecho de los niños a vivir en familia, ¿no? En el caso nuestro, pues, nos movemos desde la sensibilidad, porque somos padres, hijos, familias que hemos adoptado, y tenemos trabajando en el área más de 17 años. Prácticamente somos la única organización en el país de la sociedad civil que trabajamos desde esta perspectiva, ¿no? Y ciertamente pues nos dedicamos a lo que es el apoyo a los niños, a lo que es la defensa, la restitución de ese derecho tan fundamental como es el vivir en familia. Entonces apoyamos a los niños que están en las entidades de atención a que puedan efectivamente salir, porque muchas veces el sistema los invisibiliza, no se están haciendo
las gestiones y el apoyo técnico, el impulso procesal de los casos para que ellos puedan retornar a un entorno familiar. Por el otro lado, también nos vienen muchísimas también progenitoras que están en conflicto con su embarazo, y en esta crisis pues ese número también se ha incrementado, buscando también una alternativa para no abandonar, para no abortar, para poder salir adelante con ese hijo, pudiéndolo entregar en adopción, como una opción de vida y una opción que no les afecte ni le vaya a ya la economía familiar, porque son madres, incluso muchas de ellas son madres que están saliendo adelante con 2, 3 hijos, y un tercero imprevisto, un embarazo no deseado, lo que sea, les viene ciertamente a complicar la vida, además de, por supuesto, la desesperanza que están viviendo muchas familias y muchas madres ahorita de no poder salir adelante con sus hijos. Ahora, el proceso para que finalmente una familia se quede con ese niño que está en situación de riesgo, ¿más o menos cuánto puede durar? Mira, eso puede durar para efectos de cuando se le certifica a un niño su adoptabilidad, eso debería ser prácticamente inmediato, pues, porque lo más complejo probablemente es eso, ¿no? La certificación de la adoptabilidad del niño, ¿no? Pero una vez que el niño está certificado como adoptable, si él ya está conviviendo con una familia, pues ya es distinto, ¿no? O puede perfectamente postulársele una nueva familia porque ya está siendo adoptable. Ahora, cuando sale en colocación familiar o en acogimiento familiar, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa porque ya él sí tiene que esperar un lapso más largo para que finalmente la familia pueda adoptarlo. Pero la colocación o el acogimiento familiar tiene la enorme ventaja de poderle garantizar y restituir ese derecho a vivir en familia de una manera también bastante inmediata, bastante pronta, ¿no? Y ya que habla de eso, ¿qué requisitos deben cumplir estas familias para poder adoptarlos? Quienes toman las decisiones verdaderamente son las autoridades, o sea, los jueces, y los requisitos son los que están previstos en la ley para que la familia sea idónea y para que el niño sea adoptable, lo que está previsto, ¿no? En la ley como tal. Para las familias, por supuesto, son objeto de una evaluación, como se suele decir, una evaluación biopsicosocial legal, pues una evaluación muy compleja, muy integral, que les permite a ellos poder certificarles que son una familia idónea o una familia apta para poder recibir al niño. Claro, ahora el gobierno de Venezuela niega este tipo de situaciones, pero a la vez entendemos que las instituciones del Estado conocen de esta situación porque deben certificar los procesos. ¿Frente a qué estamos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, una de las principales dificultades es precisamente el total desencuentro que hay en Venezuela entre las instituciones de la sociedad, las organizaciones civiles, fundaciones, organizaciones cooperativas, asociaciones civiles, versus el Estado. O sea, el Estado tiene sus instancias, se maneja dentro de un circuito, dentro de lo que son sus instituciones creadas desde el Estado, por el Estado y para el Estado. Mientras que las organizaciones de la sociedad, pues a veces estamos trabajando en segmentos bien específicos, tratando de solventar cosas, pero no podemos interferir, no podemos llegar a las instancias del Estado con la misma facilidad. O sea, porque lo que es la rectoría, lo que es, por ejemplo, el monitoreo, la responsabilidad por llevar la información consolidada de todo el sector de infancia y adolescencia, eso no lo estamos llevando desde la sociedad. La responsabilidad es exclusiva del Estado, ¿no? Así como en las adopciones, pues no tenemos competencia, no tenemos ninguna competencia, y en este momento no es que pretendamos tenerla, pero sí poder articular esfuerzos, cooperar
en función de que los derechos humanos de los niños pues sean verdaderamente garantizados. Una última consulta. Estos niños están siendo privados de un derecho fundamental como lo es el derecho a la familia. ¿Quién juzga esto? Desde Proadopción, ¿quién piensa al respecto? Sí, es importantísimo que todos estemos bien atentos y bien alertas y se pueda visibilizar una situación que está ocurriendo en Venezuela con todos los niños, niñas y adolescentes que están en un enorme riesgo de estar privados de este derecho tan fundamental como es el derecho a su familia. Bien sea, por ejemplo, por los migrados atrás. Los niños que están en este momento sin sus padres porque los padres se migraron y quedaron al cuidado de un tercero que de pronto no tiene ni la responsabilidad ni las competencias, el niño afectado emocional y psicológicamente. Están los niños que están siendo abandonados, como han salido también en varios informes que se han hecho desde SECODAP, por ejemplo, de los niños que están siendo abandonados en espacios públicos. Pues, o sea, los bebés que sí, los encontraron en un bolso, en una urbanización, abandonados, las tasas de aborto, también los niños que son entregados en las casas hogares. O sea que cuando nos ponemos a todo esto, lo que nos encontramos son una enorme cantidad de niños que están en total desamparo, privados de ese derecho tan fundamental como es vivir en familia, que es el derecho a ser amados y tener significativos que te permitan soñar, que te permitan crecer y ya. Es Gregorio Fernández, director general de la ONG Proadopción. Gracias por estos minutos para la tarde de fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Feliz tarde. Vamos a cambiar de tema. Ecuador extendió por un mes el estado de emergencia migratorio debido al masivo flujo de venezolanos. La medida de excepción, que fue activada por primera vez en agosto y que debía culminar el 31 de octubre, se prolongó en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, así como en El Oro y Pichincha. Según el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Fernando Flores, al menos 300.000 venezolanos han llegado a Ecuador, huyendo de la crisis de su país que se agudiza cada día. Aseguró que desde el Parlamento adelantan nuevas acciones como fijar una visa electrónica y acelerar la emisión del visado para facilitar el estatus legal a estas personas. Los ciudadanos venezolanos que quieran viajar a Nicaragua ya no necesitarán visa. El régimen de Daniel Ortega cambió el estatus migratorio para que estos puedan ingresar al país sin necesidad del documento, un hecho que los expertos aseguran es una movida política. La medida, que ya fue publicada en una circular oficial, entró en vigencia de manera inmediata y permite a los venezolanos ingresar a Nicaragua por un periodo de solamente 90 días, prorrogable hasta 180. Y en las calles de una población cercana a Bogotá vive una familia venezolana que clama por ayuda. Llegaron a Colombia hace 5 meses escapando de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro. Cuando creían que ya habían superado lo peor, descubrieron algo aún más grave. Su hijo Isaías, de 3 años, fue diagnosticado con un tumor cerebral que poco a poco le está robando la visión. El niño necesita atención urgente y aunque ya está hospitalizado, sus padres no tienen dinero para pagar el tratamiento. Este es un informe de nuestra cadena hermana en Colombia, Noticias RCN. Una desesperación muy fuerte porque no contamos con nada, no tenemos ayuda. Nuestros familiares están en Venezuela y nosotros estamos aquí solos pasando por este duro momento con mi bebé de apenas 3 años. Es el desesperado relato de Paola, la madre de Aarón Bausa, de 3 años, un niño venezolano que escapó con su familia de Venezuela buscando mejores oportunidades. En los últimos días, al menor le fue diagnosticado un tumor cerebral que ha hecho que pierda su visión. Sí, mami. Ya yo no veo, mami, es de día o es de noche, tan chiquita. Yo le explico, pero hay que llenarse de fuerza porque esta situación es muy fuerte. Esta mujer vive un doble drama, no cuenta con los recursos para el tratamiento del menor. En varias puertas de hospitales nos han cerrado las puertas, diciéndonos que si no tenemos seguro, si no tenemos dinero, no podemos entrar. Paola llegó con su hijo hace 5 meses a Colombia. En Venezuela se graduó como maestra y en Bogotá le ha tocado el trabajo informal. Tocado duro, trabajar desde la mañana hasta las 11, 12 de la noche para poder
reunir la plata del arriendo, la comida y los servicios. El menor permanece hospitalizado en el Instituto de Cancerología en Bogotá. Amigos, familiares y diversas personalidades políticas despiden hoy al reconocido editorialista venezolano Teodoro Petkov, quien falleció el miércoles a sus 86 años, dejando una importante huella en la vida política del país y cuyos últimos 20 años se tradujeron en el combate al chavismo. En su funeral en Caracas, diputados de la Asamblea Nacional hicieron la guardia de honor ante el féretro de Petkov, quien fuera ex candidato presidencial y fundador del diario Tal Cual. Mencionó o citó una frase de Cabello. Vamos a una nueva pausa en la tarde, fin de semana, ya volvemos con más. Revisemos a esta hora otras noticias del mundo. Hoy comenzamos en Indonesia. Las autoridades confirmaron la muerte de uno de los buzos que buscaba el avión de Lion Air siniestrado el pasado lunes en el mar de Java, con 189 personas a bordo, a 13 minutos de despegar de la capital. Según el director de la Agencia Nacional de Búsqueda Nacional, el rescatista salió inconsciente de una inmersión y falleció al ingresar al hospital Koja en Yakarta. El próximo 5 de noviembre, Irán comenzará a sentir nuevamente todo el peso de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump asegura que pretenden cortar el flujo de dinero con el que Teherán apoya el terrorismo internacional. El propio presidente creó una particular campaña de expectativa en las redes sociales. Como si se tratara del esperado estreno de una superproducción televisiva, Donald Trump promocionó en su cuenta de Twitter la inminente imposición de sanciones al régimen iraní. Lo hizo con esta imagen. Recurrió a un montaje de una fotografía suya con un gesto imponente y la tipografía de la serie Game of Thrones. Se acercan las sanciones 5 de noviembre, dice el afiche. En efecto, es este próximo lunes cuando entrarán en vigor las sanciones que tienen por objetivo, según el secretario de Estado Mike Pompeo, privar a Irán de los recursos que le permiten financiar el terrorismo en el mundo. Las sanciones incluirán la venta de petróleo, la prohibición de transacciones financieras con su banco central y restricciones para el sector portuario iraní. El presidente no se refirió a su foto, pero sí a los efectos devastadores de los castigos. Las sanciones comenzarán en Irán. Son sanciones muy serias, son muy grandes y serán elevadas a partir de ahí, pero como saben, las sanciones comenzarán en Irán. Y pues Irán está recibiendo un gran golpe. El país no es el mismo país que cuando yo comencé hace casi 2 años. Irán es un país muy diferente desde que yo terminé ese trato. Ese fue uno de los acuerdos más ridículos jamás hechos por un país en cualquier momento, el acuerdo nuclear con Irán. Pero las sanciones básicamente son elevadas a partir de ya saben cuándo. Se trata de una reimposición de las sanciones que existían antes de la JCPOA, Plan Integral de Acción Conjunta por sus siglas en inglés, es decir, el pacto nuclear alcanzado entre Irán y las potencias mundiales, del cual Trump decidió retirarse. Ahora, según los Estados Unidos, Irán se verá sometido a las peores sanciones de la historia del país persa. En Irán, las autoridades aseguran que el plan estadounidense fracasará y que la nación no se dejará intimidar por lo que califican como tácticas de matoneo. Y mientras tanto, la cadena HBO, productora de Game of Thrones, se pronunció. Pidieron que las imágenes de sus productos no sean desviadas y utilizadas para fines políticos. Corea del Norte advirtió que podría reactivar su plan nuclear si Estados Unidos no detiene las sanciones económicas al país. El pronunciamiento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores se produjo en un momento en el que los acuerdos entre Pyongyang y la Casa Blanca mostraban avances significativos para dar solución al conflicto entre las naciones. El Departamento de Gobierno llamó al presidente Donald Trump a cambiar de postura y aseguró que de lo contrario fortalecerán su armamento. En Bangkok se celebró el funeral budista del magnate tailandés de 60 años y presidente del equipo de fútbol inglés Leicester City, quien falleció hace una semana tras un accidente en helicóptero. La ceremonia privada inició con un ritual de baño y continuará con rituales de mantras que se extenderán hasta el domingo. Sus familiares no han anunciado todavía la fecha de la cremación del cuerpo, pero se prevé que ocurrirá 100 días luego de culminar las honras fúnebres. Y en Filipinas, cientos de seguidores de Patricia Fox la despidieron antes de abandonar el país con un homenaje en el Colegio Cristiano San Joseph de Manila. La monja australiana señaló que regresará luego de terminar el mandato del presidente Rodrigo Duterte, quien la expulsó del país luego de 27 años de trabajar
como misionera por estar vinculada a actividades políticas y vulnerar, según él, las normas de la congregación. Tercer día consecutivo de protestas en Pakistán. El país se encuentra paralizado en un viernes festivo. Y los talibán lloran la muerte de su líder Sami-ul-Haq, asesinado ayer en Pakistán y conocido como el padre de los insurgentes. Aseguraron que el ataque fue perpetrado por los enemigos del Islam. Los talibanes afganos calificaron de pérdida irreparable para el mundo musulmán la muerte del clérigo Sami-ul-Haq, conocido como el padre pakistaní de los insurgentes y asesinado el viernes en su casa próxima a Islamabad. El Emirato Islámico de Afganistán, como se autodenominan los talibanes, expresó su pesar por la muerte del maestro Sami-ul-Haq y aseguró que el ataque fue un acto perpetrado por los enemigos del Islam. Nacido en 1937 en lo que es hoy la provincia del noroeste Khyber Pakhtunkhwa, estudió en la madrasa Darul Ulum Haqqaniya. Fue padre en 1947 y que más tarde dirigiría el mismo. Bajo su mando, esta escuela musulmana formó a generaciones de estudiantes en las 3 décadas de conflicto afgano desde la invasión soviética, entre ellos los fallecidos líderes talibanes Mullah Omar y Mansur, o el jefe de la red Haqqani, Jalaluddin Haqqani, que tomó su nombre del centro. Por este motivo, el centro ha sido bautizado como la Universidad del Yihad y Sami-ul-Haq como el padre de los talibanes afganos. Preocupante situación en Australia por la sequía. Cada vez más canguros y otros animales nativos se acercan a las ciudades y carreteras para intentar sobrevivir a la temporada de calor. Un riesgo mortal asola las rutas australianas y está empeorando. A medida que más canguros y otros animales nativos se acercan a las ciudades y carreteras, aumenta la cantidad de animales que mueren atropellados. Las empresas de seguros sostienen que los accidentes con animales han aumentado 20% en 3 años. El motivo, una larga y severa sequía. Pero también tiene que ver con el aumento de la población de canguros, que se duplicó a 46 millones en una década, un problema para granjeros como Matt. Ahora tienden a estar cerca de las rutas porque hay algo de agua de la poca lluvia que hemos tenido y tienen el poco verde que buscan los canguros y emúes. Felizmente hasta ahora nadie que conozca ha resultado herido de gravedad, pero es un problema en este momento. Esta escena se ha convertido en algo común. Su gran tamaño y peso implica que atropellarlos puede ser también mortal para los conductores. Este hombre chocó con 2 marsupiales. Solo escuché el golpe 3 o 4 veces. Fue una pesadilla, pero sobreviví. Para evitar accidentes mortales, la esposa de Matt, Sandra, está enseñando a los agricultores jóvenes técnicas de conducción en la sequía. Cuando conduces, se quedan muy cerca del borde y entran a la ruta. Y no quieres frenar y girar bruscamente porque puedes tener un accidente desastroso. Tal vez tengas que golpear al animal, pero a largo plazo es mejor que tener un accidente grave. Sin señales de que la sequía mejore, es probable que siga habiendo este tipo de encuentros, mientras los desesperados animales viajan para mantenerse vivos. Y murió Amal Hussain, símbolo de la hambruna en Yemen, la menor de 7 años que fue portada de la revista New York Times y que dio la vuelta al mundo. Falleció como consecuencia de una aguda desnutrición. Su corazón latía lentamente y tenía obstrucción en las vías respiratorias. El padre de la menor aseguró que los precios de los alimentos son inalcanzables y que teme por la vida de sus otros hijos. El secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios prevé que en el futuro la mitad del país atravesará por un estado de hambruna imparable. Los ciudadanos de Yemen piden una solución urgente a la problemática, así como la reconstrucción de la economía del país. Esta semana en la India se inauguró la estatua más alta del mundo. La escultura construida en honor a Sardar Patel, uno de los héroes nacionales, cuenta con 182 metros de altura y está ubicada en el estado de Gujarat. La construcción de la llamada Estatua de la Unidad fue finalizada esta semana tras 5 años de trabajo y tuvo un costo aproximado de 395 millones de dólares. Ahora forma parte de la atracción turística de la zona, que cuenta con una amplia variedad de hoteles y museos. Gracias por
por seguir con nosotros. Cientos de empleados de la tecnología Google a nivel mundial protestaron contra Alphabet por haber encubierto casos de acoso sexual. Shadia Rujana de CST nos preparó el siguiente informe. Se acabó el tiempo. Más de 500 funcionarios se concentraron en las oficinas de Google el jueves en el centro de Dublín, capital irlandesa, sede europea de Google, y cientos más de diferentes oficinas alrededor del mundo por la mala forma en que Alphabet, matriz de la tecnológica, ha manejado los casos de acoso sexual que se han presentado, además de encubrirlos e indemnizar a los victimarios tras sus salidas de la empresa. La verdad sigue siendo importante para la gente, y si la verdad no es reconocida por los que están en posiciones de liderazgo, entonces deben encontrar la manera de hallarla por sí mismos. La polémica empezó cuando Andy Rubin, cofundador de Android, quien además tenía un alto cargo en la empresa, recibió una denuncia por acoso sexual de una empleada de la compañía, quien alegó que la obligó a practicarle sexo oral. Google lo desvinculó de la empresa en medio de halagos y además recibió una indemnización de $90 millones. No creo que Google haya sido un caso atípico y no creo que eso sea algo bueno. Creo que Google debería esforzarse por ser un caso atípico, como dejar que los ejecutivos acusados se vayan tranquilamente con cubos llenos de dinero en efectivo. Es lo normal y realmente no debería hacerlo. Se acusa también a Google de proteger e encubrir durante años a Amit Singhal, otro empleado que para ese entonces también recibió una fuerte suma de dinero al irse de su cargo, y a Rich DeVal, director de evaluación rápida y ciencia loca del laboratorio de desarrollo Google X, y quien, debido a esta polémica, también renunció el martes a su cargo. Protestamos para solidarizarnos con colegas en cualquier lugar que son víctimas de acoso y para pedir que sus responsables no sean protegidos ni recompensados. Luego de las protestas, Sundar Pichai, CEO de Google, se mostró comprensivo con la rabia y frustración que hay en la compañía y dijo que todos los empleados la comparten, incluso él. Además, agregó que están comprometidos a manejar estas situaciones de una mejor manera y a tomar medidas más duras en el futuro. Esperando que pueda crear conversaciones y luego acciones, ¿no? Así que para nosotros ser una especie de líder para otras compañías sobre la forma como tratamos los casos de abuso sexual sería increíble. Así que establecer un estándar alto es realmente lo que queremos ver. Spot es una plataforma virtual colombiana que conecta espacios con personas. El sitio web permite alquilar por horas o días lugares como casas, negocios, oficinas, terrazas disponibles para actividades, reuniones y hasta grabaciones de series y películas. El programa permite seleccionar la opción que más se adecue al presupuesto y a la necesidad del cliente. Garantiza el servicio efectivo del personal, verificando aspectos como ambientación, diseño y arquitectura. También produce entradas económicas extras a los dueños de los sitios y contribuye a la dinámica de la economía colaborativa. Según sus fundadores, quienes esperan terminar el 2018 con más de 1.500 espacios disponibles solo en la ciudad de Bogotá. Para hablarnos de este tema nos acompaña en nuestros estudios Camilo Fonegra, fundador de Spot. Bienvenido a NTN 24, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Joely, por la invitación. ¿Cómo lo buscamos en internet? www.spot.com. Y por ejemplo, yo quiero hacer un negocio para rentar mi casa, un edificio, una oficina, ¿eso se puede? Claro que sí, simplemente creas un perfil, pones la información de tu inmueble, pones para qué estás dispuesto a rentarlo, si para una producción, para fiesta, cuánta gente puede estar en el espacio, si aceptas mascotas, todo el perfil, y nosotros lo aprobamos y ya queda montado en la web. ¿Cuál es la diferencia con otras aplicaciones de este tipo? Mira, la diferencia principal es que estamos especializados en espacios comerciales y no convencionales. Oficinas, bodegas locales, terrazas, garajes, consultorios. En el mercado residencial esto ya ha pasado hace varios años con plataformas como Airbnb, pero en el mercado comercial no. Entonces, realmente ahí hay una gran oportunidad. ¿Y qué tan rentable es? ¿Para todos los bolsillos? Para todos los bolsillos, claro. Hoy en día, para un usuario es muy complicado encontrar espacios comerciales para alquiler temporal. Es una gran oportunidad para él y se le facilita el encontrar espacios únicos. Para un propietario es una manera de monetizar un espacio que tiene vacío o subutilizado,
y nosotros como Spot simplemente somos la intermediación entre oferta y demanda. ¿Y qué garantías tiene? Por ejemplo, los que somos extranjeros y vamos como de lugar en lugar y vas dejando las casas que tienes, que tienes que rentar. ¿Qué seguridad existe de que tu inmueble no va a estar sujeto a algún daño o perjuicio? Claro. Por una parte, la aplicación otorga un seguro para las propiedades en caso de que haya daños menores, y estamos lanzando un nuevo servicio que son seguros personalizados para que tanto el usuario como el propietario pueda decidir si quiere una mayor cobertura. Ahora, en cuanto a seguridad de quien lo alquila, funciona como todas las plataformas colaborativas donde hay un perfil de usuario calificado por la misma plataforma de acuerdo a cómo se comportó cuando usó, y lo mismo el propietario también es calificado por el usuario. Por ejemplo, si alguien tiene un inmueble ahorita que quiere rentar o que está buscando para rentar, por ejemplo, un estudio de televisión, un lugar donde grabar un comercial, etcétera, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Tenemos todo tipo de espacios, tenemos cocinas, tenemos gimnasios, galerías, salones comunales, techos de edificios. Básicamente no solamente es para temas laborales, sino también para que la gente pueda desarrollar lo que más le gusta. Puede ser una banda de música, puede ser un profesor de yoga, hay multiplicidad de posibilidades. ¿Y qué es lo más absurdo que te han mostrado? Lo más absurdo... ¿O que te han pedido? No, buscan mucho para despedidas de soltero, por ejemplo. ¿Y cómo qué buscan? Lugares abiertos, espaciosos, oficinas vacías, bodegas, temas donde puedan realmente hacer unas buenas fiestas. Ok, oye, y cuéntame algo, ¿nada más tienen en Bogotá? Porque escuchábamos una proyección en Bogotá, ¿solamente en esta ciudad? Nos hemos querido especializar en Bogotá hasta que lleguemos a los 5.000 inmuebles y 15.000 usuarios. Ahí consideramos que ya tenemos una masa crítica suficiente para ser la primera opción en búsqueda de espacios comerciales y no convencionales, y ahí pensamos hacer la expansión al resto de Colombia, y después ya hay interés en México, Chile y Perú para llevar Spot. ¿Por qué esos países? Realmente nos han encontrado empresarios de esos países y nos han buscado, consideran que es el momento para entrar. Somos la primera plataforma de este estilo en Latinoamérica. En Estados Unidos y Europa ya hay algunos que salieron hace un par de años. Nosotros somos la primera aplicación en español y para Latinoamérica que está ofreciendo este tipo de servicio. ¿Y sus socios son colombianos? Sí. Nuestros socios son colombianos, hemos hecho la mayor parte de nuestra vida profesional en el sector inmobiliario, y por esta razón quisimos unir un poco la tecnología con el sector inmobiliario para brindar una solución a un problema que era latente. ¿Y cómo fue que dieron ese paso hacia lo digital? Realmente vimos que nuestro negocio tradicional estaba amenazado a futuro. Nosotros siempre hemos tenido inmuebles en arriendo por temporadas de un año, y claramente esto es una disrupción a la industria, y la posibilidad de arrendar por horas y por días, y creímos que era el siguiente paso a dar con lo que está pasando en la desmaterialización del espacio de trabajo, lo que está pasando desde la finca raíz. Si te das cuenta, pasamos de la oficina tradicional al coworking, pero sigue siendo un solo espacio, y creemos que el siguiente paso, la siguiente era, va a ser la desmaterialización del espacio de trabajo y que puedas trabajar remotamente donde más quieras. Ahora, ¿qué tantas facilidades hay en el nuevo gobierno? Porque tiene una iniciativa de economía naranja en Colombia y es naciente. De hecho, el presidente lo impulsó en el BID. ¿Qué tanto existe el apoyo para este tipo de negocios como el tuyo? Correcto. Creo que nunca antes había habido tanto apoyo con el tema de la economía naranja. Digamos que nace desde una iniciativa, por supuesto, privada, pero sí hay en este momento posibilidades de trabajar con gobierno y sector público para buscar apoyo tanto financiero como de respaldo. Está, por ejemplo, Ruta N en Medellín, que es una iniciativa en que si seleccionan tu programa te dan todo el apoyo tecnológico y de acompañamiento. Entonces creo que el momento está dado para este tipo de plataformas, y realmente en Colombia tenemos el talento y la capacidad de hacer plataformas a nivel de categoría mundial. Y para un ejemplo, Rappi, que es nuestro segundo unicornio, perdón. Y además es también de una iniciativa de chicos jóvenes. Correcto. Ahora, dime algo, así como Uber tiene una competencia, por ejemplo, con los taxis por un tema de legalidad y operación, ¿cuál es la competencia con ustedes que puede justamente debatir sobre la legalidad y la competencia equitativa? En este caso sería un tema de legislación, de que en las copropiedades se permita básicamente el alquiler temporal por horas y por días. Para los activos comerciales no es tan complejo como para los residenciales, porque una bodega, una oficina, un local normalmente no tiene una copropiedad, a menos de que esté dentro de un centro comercial o un parque de bodegas, pero creo que lo que viene ahorita es una regularización de este tipo de servicios. Digamos que las industrias están entrando en una disrupción que es inevitable, y lo que va a haber es una adaptación, y
esto no tiene vuelta atrás, yo creo, estas nuevas plataformas. ¿Y quién es el perfil del que los ha buscado? O sea, ¿son colombianos, extranjeros? Mira, son colombianos, son emprendedores independientes, son artistas, son personas que quieren hacer una feria artesanal, una fiesta infantil, una mamá que quiere un lugar para la fiesta de su hija, un chef que busca una cocina para poder hacer un evento o tratar un nuevo menú, empresas que quieren darle un salario emocional a sus empleados y hacer un evento en un gimnasio para temas de salud. Todo tipo de usuarios tenemos, y todo tipo de espacios también. Esa es la belleza. Pero tienen un perfil, o sea, de aquel que ya está relacionado con todo el tema digital. Claro, digamos que no estamos entrando a romper un nuevo mercado. Ya Airbnb nos abrió el paso, Uber también. Ya en Colombia la gente confía en estas aplicaciones, confía en la calificación que ve los espacios y comentarios de otros usuarios. Entonces realmente ha sido relativamente fácil la aceptación por parte del usuario final y del propietario también. Exacto, ¿y el propietario? Para el propietario, ¿qué tanto vuelve? Mira, para el propietario es una gran ventaja porque tú tienes un espacio vacío hace un año, un local comercial que te está costando impuestos, servicios y una serie de costos administrativos, y esto es la posibilidad de rentarlo por horas o por días, que te permite incluso sacarle más rentabilidad que en un contrato a largo plazo, con la flexibilidad de utilización del espacio. ¿Tienen un estimado de cuánto se puede perder? Porque decías, por ejemplo, de rentas, de servicios, etcétera. Eso es una pérdida si lo tienes ahí parado. Claro, el lucro cesante. Pero ¿cómo le dices a la gente, anímate, porque estas son las cifras con las que te puedes beneficiar? A veces, cuando es un espacio que queremos realmente vincular, que es comercial o que vemos que el cliente no está totalmente seguro, le hacemos el estudio de cuánto le puede costar el lucro cesante de cada mes que pase desocupado. Y la verdad, ha sido muy bien recibido porque es una alternativa para que cualquier persona que tenga un espacio subutilizado lo monetice. No solamente son espacios grandes, puede ser la terraza de tu casa, el jardín de tu finca, el techo de tu edificio, el salón comunal. Realmente aplica para todos los segmentos, copropiedades, personas, empresas. Puede ser la sala de juntas de una empresa o el puesto de trabajo de una empresa. ¿Y el contrato es por una ocasión o está sujeto a algún periodo? El contrato es por una ocasión. Tú puedes reservarlo por una hora, un día, o recurrente. Por ejemplo, un psicólogo que quiera reservar un consultorio los miércoles de 4 a 5 por una hora, lo puede hacer de manera recurrente, y el contrato básicamente queda armado de acuerdo a eso. ¿Y cómo opera el colombiano? O sea, por ejemplo, ahorita hablas de alguien que puede rentar, pues si no un hospital, un consultorio. Ese es un gremio, ¿no? A lo mejor alguien que da clases es otro gremio. Pero, por ejemplo, los que van y buscan estos espacios como WeWork, etcétera, ¿también les hacen competencia con ustedes? Claro. En el tema de las oficinas, digamos que el coworking claramente es una solución, pero tienes que pagar una mensualidad. Mientras que en este espacio, si tú eres, por decir algo, un grupo de empresarios mexicanos o chilenos que vienen por 2 días a la ciudad y necesitan una sala de juntas o necesitan una oficina, pueden alquilarla por solo esos 2 días. El colombiano... vemos que hay un crecimiento de los empresarios independientes, de los emprendedores, hay toda una nueva economía surgiendo que necesita este tipo de espacios, no solo para eventos, lanzamientos y producciones, sino para trabajar, para reunirse, para temas creativos. Hay muchos artistas en búsqueda de estudios, de espacios flexibles para galerías itinerantes. Es muy interesante, básicamente. Ya que estás hablando del chisme, ¿qué artistas? No puedo decir. Una cosita, un secreto aquí entre nosotros. Hay un gran artista muy bueno que se llama Cristian Abu Said, que está rentando bastante los espacios para hacer sus obras. Vaya, mi pregunta iba orientada. Por ejemplo, alguien famoso, alguien de muy alto perfil, ¿cómo garantizar la seguridad, la secrecía del evento, ¿no? La privacidad, etcétera? Por el lado de la plataforma es absolutamente segura y secreta. Básicamente nosotros nunca ponemos en contacto al propietario con usuarios, simplemente le informamos que hay alguien interesado en reservar su espacio, y si lo aprueba, hacemos toda la gestión con total secrecía. Realmente la seguridad es la que te da hoy en día una plataforma normal, como Airbnb o algo por el estilo. Digamos que sí hay una seguridad, pero tampoco, digamos que un tema secreto. Oye, y por ejemplo, tú rentas el espacio como está el espacio, o también tratan de ambientarlo, ¿tienen algún otro servicio? Hoy en día, en la primera fase de Spot, solamente rentamos el espacio. Para el próximo año vamos a lanzar un nuevo servicio donde tú puedes también escoger proveedores, bien sea de catering, de música, de mobiliario,
para distintos tipos de eventos, fotógrafos, y puedas ahí mismo en la aplicación Spot unir espacio con personas que te prestan servicios, incluso profesores de yoga o de música. Vamos a tratar de unir las dos cosas. Bueno, dile a la gente nuevamente dónde te pueden buscar, etcétera. Muchas gracias. Nos pueden buscar en www.spot.com. Es Camilo Fonegra, fundador de Spot. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Buena tarde. Y vamos a... Vamos a revisar lo más trinado esta semana. Comenzamos con el lanzamiento de la película Bad Boys 3, que fue anunciado por Will Smith a través de sus redes sociales. Bad Boys 3, it's happening. It's official. It's official. I'm telling you. Pocos minutos luego de publicar este video desde la playa de Santa Mónica, en California, miles de internautas manifestaron su emoción tras conocer la noticia. Se trata de una producción de Sony que será estrenada en el año 2020. It's official. It's official. I'm telling you. Yo, that's it. No more. Y'all can't handle no more of that. Y el Día de los Muertos también fue tendencia, y es que miles de usuarios postearon fotos y videos celebrando esta particular tradición mexicana que cada final de mes de octubre y hasta el 2 de noviembre se llena de colores, flores tradicionales de cempasúchil y altares para recordar a los seres queridos que ya fallecieron. Y ahora veamos los mejores disfraces de Halloween, pero de mascotas. Los internautas compartieron las imágenes de perros y gatos vestidos para la temporada. Oprah Winfrey se sumó a la campaña de la candidata demócrata Stacey Abrams en un evento de cara a las elecciones de medio término. La influyente presentadora hizo particular énfasis en la importancia del voto femenino e incluso sorprendió a varios residentes tocando a sus puertas, pidiendo su voto para quien se disputa la gobernación de Georgia. Confesó además que no tiene intenciones de aspirar a la presidencia en el año 2020. Su visita por Georgia fue tendencia. Y finalizamos con la película Bohemian Rhapsody, que rinde homenaje al gran Freddie Mercury. I write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? El film, que ya llegó a las salas de cine en América Latina, generó múltiples reacciones de los fanáticos de la banda de rock Queen. Quienes ya asistieron a ver la cinta confesaron que rieron, pero también lloraron. Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Mark these words. No one will play Queen. Fortune favors the bold. Freddie, concerning your private life. What more do you need to know? I make music. I want to give the audience a song that they can perform. What's the lyric? Y así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en Twitter. Estamos como La Tarde NTN24, mi cuenta personal, @